Antes de empezar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves y qué edad tienes. Tu participación ayuda a que más personas encuentren estas historias reales. Dale like al vídeo y suscríbete si te gustan los relatos impactantes de vida, resiliencia y segundas oportunidades. Hoy te traigo un relato que parece un thriller psicológico, pero es la cruda realidad de una madre que eligió sobrevivir. Cada mañana seguíamos el mismo ritual. Mi hijo de 5 años y yo caminábamos de la mano junto a Javier hasta la estación de Atocha. Él, impecable en su traje gris y con el maletín de cuero, encarnaba al marido perfecto, al padre responsable que cualquiera querría tener a su lado. Saludaba a los vecinos con una sonrisa medida, revisaba el reloj con ese gesto de hombre ocupado que no puede perder un minuto. Yo, a su lado, intentaba no pensar demasiado en la rutina que se me había pegado a la piel. El niño, con la mochila colgando, saltaba de baldosa en baldosa intentando seguir el ritmo. En el andén, Javier se inclinaba, besaba al pequeño en la cabeza y se perdía entre la multitud con la seguridad de quien tiene el mundo ordenado. Yo me quedaba mirando su espalda hasta que desaparecía. Éramos la imagen de una familia normal, casi ejemplar. Y aún así, por dentro, algo no encajaba. En el camino de regreso por las calles de Vallecas me preguntaba si la vida de verdad consistía en eso, en acompañar cada día al hombre que compartía mi cama sin preguntarme qué hacía cuando subía a ese tren. «Tienes suerte», decían. «Es serio, trabajador, en casa no falta nada». Y era cierto, las facturas estaban pagadas, la nevera llena. Pero había un frío sutil que nadie veía, un silencio espeso por las noches que yo no sabía nombrar. Yo fingía normalidad. Le sonreía a mi hijo, le preparaba el desayuno, organizaba las meriendas para el colegio. Hasta que un día, a pocos metros de la estación, mi hijo me apretó la mano con fuerza. Tiró de mí y me obligó a agacharme. Sus labios temblorosos dejaron escapar un susurro que me heló la sangre. «Mamá, no quiero volver a casa». Me quedé paralizada. Pensé que estaba cansado, que sería un miedo tonto. Pero su mirada era demasiado seria para un niño de 5 años. Evitaba mis ojos, miraba al suelo como si me hubiera traicionado al decirlo. Y entonces añadió, aún más bajito: «Anoche escuché a papá hablar de nosotros». El corazón me dio un vuelco. Sentí como una sombra oscura caía sobre nuestra rutina. Me tragué el pánico para que Javier, que caminaba unos pasos delante, no adivinara que algo se había roto. Me agaché, tomé a mi hijo por los hombros, tratando de que mi voz no temblara. «¿Qué escuchaste, cariño?» Las lágrimas le llenaron los ojos. «Papá dijo que ya no nos quiere en casa, y que tiene un plan contigo». Esas palabras retumbaron como un trueno. ¿Qué clase de niño inventa algo así? ¿Y si lo había entendido mal? Intenté aferrarme a esa idea, pero la seguridad en su tono me desarmó. Sonó el silbato de un tren y me sacó del trance. Abracé al pequeño mientras veía a Javier alejarse hacia los tornos. De pronto, aquel hombre normal, rutinario, se convirtió en un enigma inquietante. ¿Qué significaba un plan contigo? ¿Por qué hablaría de nosotros como un estorbo? Apreté los dientes, disimulé. Javier no podía sospechar que yo ya intuía su verdadero rostro. Cuando se volvió para despedirse con su sonrisa habitual, yo forcé una mueca tranquila y le levanté la mano, como siempre. Por dentro, el corazón me golpeaba con violencia. Un gesto de más, una mirada de menos, y encendería su sospecha. De regreso, con mi hijo aún de la mano, traté de convencerle de que todo estaba bien. «Papá te quiere mucho. Seguro que lo entendiste mal». Mi voz sonó hueca incluso para mí. El niño me miró sin responder. Ese silencio me dolió más que cualquier palabra. Si Javier realmente había dicho aquello, entonces compartíamos techo con alguien que ya no era familia, sino una amenaza. Desde ese instante supe que debía estar alerta, fingir calma y empezar a observar. No volví directa a casa. Di un rodeo por el barrio con la excusa de comprarle un zumo. La verdad es que necesitaba tiempo para ordenar el torbellino de pensamientos. La confesión de mi hijo no podía pasar como un malentendido. Algo dentro de mí gritaba que prestara atención a cada detalle. Su mano sudaba en la mía y su mirada inquieta me decía que aún tenía miedo de lo que había escuchado. Yo sonreía por fuera, pero por dentro llevaba un peso invisible. «Papá tiene un plan contigo». Esa frase se repetía como un eco. El instinto de madre me pedía protegerlo, aunque no supiera de qué. Le di el zumo, lo abracé fuerte y seguimos andando, despacio, como si con cada paso me comprara un poco de tiempo. No quería que Javier notara el cambio, porque si tramaba algo, mostrar miedo podía precipitarlo todo. Por la tarde,
Decidí mirarlo con otros ojos, como si ya no fuera mi marido, sino un desconocido peligroso. Y entonces, al llegar al portal, algo me hizo detenerme en seco. Había una cerradura auxiliar nueva. Nadie me había dicho nada. Ninguna obra, ninguna urgencia. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Proteger la casa de quién? ¿O protegerse de mí? Entramos. Todo estaba en su sitio. Salón ordenado, mesa puesta, la tele encendida con el noticiero de fondo. Yo ya no me sentía segura bajo ese techo. El lugar que debía ser refugio se me antojaba una trampa. Mientras Javier se duchaba, recorrí el salón con la mirada. Un cajón del aparador estaba a medio cerrar, como si alguien lo hubiera empujado con prisas. Me acerqué y, sin hacer ruido, lo abrí. Entre manteles y papeles viejos, había una carpeta gruesa mal escondida. La saqué con manos temblorosas y me encerré en el dormitorio con la excusa de cambiarme. Al abrirla, el aire se me fue. Eran pólizas de seguros de vida contratadas en los últimos meses. En todas, yo figuraba como asegurada. El beneficiario, Javier. Leí cláusulas una y otra vez, intentando convencerme de que era previsión, un gesto de responsabilidad. Pero las fechas eran recientes. Algunas pólizas duplicaban coberturas. Jamás me había hablado de ello. Una alarma interior, profunda, me gritó peligro. Cerré la carpeta y la dejé exactamente como estaba. Me miré al espejo. En mis ojos ya no estaba la mujer que confiaba sin preguntar. Esa noche apenas probé bocado. Javier hablaba de trivialidades y yo solo escuchaba. En mi cabeza, el eco de las pólizas. ¿Por qué tantos seguros? ¿Por qué a mis espaldas? Cada vez que me sonreía sentía detrás un cálculo frío. Fingí normalidad. Cuando llevé a mi hijo a la cama, me quedé sentada a su lado, acariciándole el pelo hasta que se durmió. Pensé en huir esa misma noche, pero no tenía a dónde ir, ni pruebas sólidas para justificarlo. Gana tiempo, me dije. Respira, observa. Al día siguiente, mientras preparaba la merienda, escuché a Javier hablar por teléfono en el salón. No era trabajo. Hablaba en un tono bajo, apretado. Esta semana tiene que quedar cerrado. Nadie puede enterarse. El cuchillo me tembló en la mano. Contuve la respiración. Se acercaban sus pasos. Guardé el pánico. Seguí cortando fruta. Entró en la cocina y colgó el móvil en cuanto me vio. Preguntó, con su voz ligera, qué estaba preparando. Yo respondí sin levantar sospecha. El teatro continuaba, dos adultos fingiendo una normalidad que ya no existía. Yo, obligada a sonreír. Él, a actuar. Esa noche fingí dormir. A medianoche, la luz del portátil le iluminaba el rostro. Tecleaba rápido, concentrado. Vi. Con los ojos entrecerrados, como borraba historiales, movía archivos, cerraba con gesto seco y guardaba el ordenador en el maletín. Luego se acercó, me abrazó como siempre, quizá para sostener su papel. Yo solo sentí frío. A la mañana siguiente, dejé a mi hijo en el colegio. Una madre se me acercó con gesto nervioso. Habló en voz baja. Ten cuidado con tu marido. Se mete en cosas raras. Me quedé clavada. ¿Cómo lo sabía? Su mirada era demasiado seria para ser un chisme. Le pregunté, intentó esquivarme. Se fue. Pero ya estaba dicho, mi miedo no era solo mío. Volví a casa con el corazón encogido. Esa misma tarde, cuando Javier salió, me senté ante su ordenador. No sabía si conseguiría entrar, pero necesitaba respuestas. Revisé sus movimientos bancarios. Encontré transferencias periódicas a nombre de una mujer desconocida. No eran sumas grandes, pero sí constantes. Sentí vértigo. No era solo un plan oscuro, también era infidelidad. Hice capturas y las guardé en una memoria USB que escondí entre mis cosas. Cerré el portátil justo antes de que regresara. Me obligué a sonreír, a preguntar cómo le había ido. Por dentro, la desconfianza ya tenía raíces. Días después, lo confirmé. Un correo abierto en su móvil, olvidado sobre la mesa. Ella le escribía con confianza, agradeciendo el dinero y hablando de nuestros planes. Sentí que la casa se me caía encima. Me aparté del teléfono cuando escuché sus pasos y fingí que doblaba ropa. Por dentro ardía. Un niño no debería ver a su madre romperse, así que apreté los dientes. Esa tarde, en el dormitorio, unos bracitos rodearon mi cintura. Mamá, no le digas nada a papá. Tengo miedo. Fue un puñal. Me arrodillé, lo abracé y ahí supe que ya no podía negar la realidad.
Guardar silencio era nuestra única manera de ganar tiempo. Decidí sacar a mi hijo del alcance de Javier sin hacer ruido. Le dije que estaba resfriado y que iba a quedarse unos días con mi hermana para que descansara. Javier no puso pegas. Quizá hasta le convenía. Preparé una maleta pequeña y salí con el niño de la mano. En casa de mi hermana encontré refugio, aunque seguí disimulando. No podía contarle todo por miedo a que Javier lo oliera. Una vecina me dio otra estocada. Había visto a Javier entrar en nuestro portal con una mujer. La descripción encajaba con el nombre de las transferencias. Imaginé a esa mujer en mi salón, con una copa de vino en mi sofá, y se me revolvió el estómago. No pude más. Una noche, dejé al niño con mi hermana y volví en secreto a nuestro edificio. Desde el patio interior, a través de la ventana, vi el salón iluminado. Estaban Javier y ella, riendo con copas en la mano. Me quedé helada. Mi casa ya no era mía. La forma en que la miraba no dejaba dudas. No era un desliz, era complicidad. Si había sido capaz de abrirle la puerta, ¿qué no sería capaz de hacer conmigo? Me marché con lágrimas contenidas, diciéndome que no volvería a mirar desde las sombras. Pocos días después, escondida cerca del portal, escuché lo que necesitaba para confirmar lo peor. La mujer, segura, le dijo: «Cuando ella firme los papeles, todo será nuestro». El frío me recorrió la espalda. Encajaba con las pólizas, con la cerradura, con las llamadas. Ya no era solo infidelidad, era una conspiración. Me tapé la boca para que no se me escapara un grito. Entendí que mi vida corría peligro. Reuní todo: pólizas, capturas de transferencias. Fui a la comisaría con la sensación de llevar una bomba en el bolso. El agente me escuchó con atención, pero con el ceño fruncido. Podría ser un fraude económico. Sin pruebas de un intento de agresión, es complicado. Sus palabras me cayeron como un cubo de agua fría. Aún así, insistí. Quería que quedara constancia: la cerradura, el ordenador, las pólizas, la otra mujer. Me tomó declaración. Salí con la sensación de estar sola. Mi hijo me preguntó si ya estábamos a salvo. No tuve el valor de mentirle. Entonces recordé algo que el niño me había dicho. Jugando con la tablet, había grabado sin querer una conversación. Le pedí que me la mostrara. Con sus deditos torpes, abrió el archivo. La voz de Javier sonó clara: «Cuando ella firme el testamento, todo quedará listo». Me quedé helada. No era una intuición, había un plan. La grabación era corta, pero contundente. Abracé a mi hijo. Su inocencia me había dado la llave. Guardé ese audio como si fuera oro. Al día siguiente, volví a la comisaría. El inspector escuchó y su rostro cambió. La incredulidad dejó paso a la seriedad. «Esto es distinto», admitió, tecleando rápido. «Vamos a abrir una investigación formal». Me pidió que no cambiara mi comportamiento, que actuara como si no supiera nada. Organizaron vigilancia discreta en las cercanías de nuestra vivienda. Era extraño caminar por la calle fingiendo rutina, sabiendo que había policías protegiéndonos desde las sombras. El miedo seguía, pero ya no estaba completamente sola. Los días fueron una guerra silenciosa. Un inspector me llamó una tarde. Habían visto a Javier reunirse con un desconocido en un bar de Lavapiés. Hablaban de un accidente doméstico. Se me heló la sangre. Yo lo imaginaba tranquilamente planeando mi muerte como si fuera un trámite. El inspector me aseguró que tenía material suficiente. Me pidió aguantar. La espera fue un precipicio. La llamada definitiva llegó una mañana gris. «Señora, puede estar tranquila. Javier ha sido detenido». Me quedé muda. Lo arrestaron en el mismo bar, justo cuando intentaba concretar cómo disfrazar el crimen. Colgué y me derrumbé en el suelo. Mi hijo me miró asustado. Lo abracé con todas mis fuerzas. «Ya está», le dije, «ya estamos a salvo». Sabía que no era el final. Vendría el proceso judicial, las preguntas, el juicio social. Pero ese día importaba que la amenaza hubiera desaparecido. Por fin, podía respirar. No lloré por amor. Lloré de rabia, de humillación, por cada sonrisa con la que me engañó. Sentí que mi matrimonio había sido una mentira cuidadosamente construida. Me refugié en mi hijo. Él era mi verdad. Con el paso de los días, empecé a recomponerme. Mi hermana me sostuvo. Me pusieron en contacto con psicólogos especializados en violencia de género y trauma. Hubo noches en las que me despertaba sudando, reviviendo escenas. Pero poco a poco aprendí a controlarlo. Me repetía: «Sobreviviste. Sigues viva. Eso es lo más importante».
Ya no quería ser una víctima, sino un ejemplo para mi hijo. Tomé decisiones. Abrí una nueva cuenta bancaria, cambié de piso, busqué otro colegio. Cada paso era una victoria hacia la libertad. Descubrí una fuerza interior que no sabía que tenía. No se trataba solo de sobrevivir, sino de renacer con la frente en alto. Historias reales como la mía demuestran que se puede. Hoy, cuando acompaño a mi hijo, ya no lo hago para despedir a un traidor, sino para recordarle que juntos vencimos a la oscuridad. Caminamos de la mano y, en su sonrisa, veo que el futuro nos pertenece. Las cicatrices quedan, sí, pero ya no gobiernan. Me miro al espejo y veo una mujer distinta, más fuerte, más consciente, dueña de su destino. No necesito la aprobación de nadie. He aprendido a confiar en mí. Él, mi hijo, es mi motor. Me desperté una mañana con el sol entrando por la ventana, y por primera vez en mucho tiempo respiré sin miedo. El silencio de la casa ya no era amenaza, sino paz. Preparé café y me supo a lujo. Mi hijo entró a la cocina y la cocina volvió a ser hogar. Con las semanas entendí que la herida tardaría en cerrar, pero que no me define. Ya no me veía como víctima, sino como una mujer que sobrevivió lo impensable. En mis noches ya no había pesadillas, sino planes: mudarnos de ciudad, empezar en otro barrio, lejos de Vallecas si era necesario, lejos de Atoche, de aquel andén que un día fue escenario de despedida sin retorno. Un día, paseando por el Retiro, lo vi correr entre los árboles. Reímos sin miedo. Sentí orgullo, lo había protegido, aunque el precio fuera alto. Ese parque se convirtió en símbolo de nuestro renacer y de la esperanza. Aprendí a perdonarme por no haber visto antes las señales. ¿Confié? Sí. ¿Me engañaron? Sí. Pero la fortaleza consiste en aceptar errores y levantarse. No soy una mujer rota. Soy una mujer reconstruida, con cicatrices que cuentan mi historia. El proceso judicial fue largo y doloroso. En cada audiencia, levanté la cabeza. Sabía que la verdad estaba de mi lado. Luché no solo por mí, sino por mi hijo, para que aprendiera que la dignidad se defiende. Hoy miro al futuro con la serenidad de quien ya no teme a la oscuridad. Descubrí una fuerza que no conocía, un amor inquebrantable hacia mi hijo que me empuja siempre hacia adelante. Nuestra historia no termina en el dolor, termina en un renacer lleno de posibilidades. Cada paso que damos juntos demuestra que nadie, por más traición que intente, nos arrebatará la luz. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que necesite un mensaje de esperanza. Déjame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar y si te gustarían más relatos de supervivencia, denuncia y resiliencia. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando publiquemos la próxima historia. Gracias por escuchar.